¿Recuerdas cuando tú eras apenas un niño y el mundo parecía moverse a un ritmo más pausado, más humano, bajo esa luz suave de tonos sepia que bañaba las calles de tu barrio? Era 1960, tal vez un poco antes o después, pero tú podías sentir la vibración de la vida en cada rincón de tu casa. Te ves a ti mismo allí, con tus rodillas raspadas de jugar en la acera y tus zapatos de cuero gastados, viviendo en una época donde el silencio de la siesta solo se rompía por sonidos que hoy parecen ecos de un sueño lejano. Tú estabas en la cocina, quizá ayudando a tu madre a desgranar guisantes o simplemente esperando que el pan estuviera listo, cuando de repente un sonido agudo, ondulante y cristalino atravesaba las paredes de adobe y ladrillo. Era el chiflo, esa flauta de pan que anunciaba la llegada de alguien muy especial. Tú sabías perfectamente quién era. No necesitabas mirar por la ventana para reconocer ese silbido que subía y bajaba en una escala que se te quedaba grabada en el alma. ¿Recuerdas cuando tú escuchabas ese primer aviso y sentías que algo importante estaba ocurriendo en tu calle? Era el afilador, ese hombre que venía de tierras lejanas, probablemente de Orense, cargando con él no solo su oficio, sino una tradición que parecía tan antigua como las piedras de tu propia casa. Tú corrías hacia la puerta, emocionado por el espectáculo de chispas que estaba a punto de comenzar, mientras tu madre ya buscaba apresurada en el cajón de la cocina aquellos cuchillos que habían perdido el filo de tanto cortar pan y esperanza. En aquellos tiempos de tu juventud, tú no conocías las prisas de hoy. Tu vida estaba marcada por las estaciones, por las fiestas del santo patrón y por el paso de los hombres que traían servicios a la puerta de tu hogar. Tú vivías en un barrio donde las fachadas tenían ese color sepia de la cal envejecida y el polvo del camino, donde cada vecino era un rostro familiar y cada puerta abierta era una invitación. Tu familia era el centro de todo. Recordabas a tu abuela sentada en su silla de Enea, siempre vigilando, siempre presente, con sus manos nudosas que tanto habían trabajado. Tú sabías que en tu casa nada se tiraba. Si algo se rompía, se arreglaba. Si algo perdía su utilidad, se buscaba la manera de devolverle la vida. Por eso, el afilador no era solo un trabajador de paso, era una pieza fundamental de tu economía doméstica. Tú veías cómo tu madre juntaba las tijeras de costura, esas grandes y pesadas que cortaban la tela para tus pantalones nuevos, y los cuchillos de mango de madera que tu padre usaba para el asado de los domingos. Tú tomabas esos utensilios en tus manos pequeñas, sintiendo el metal frío y romo, y salías a la calle con la importancia de quien lleva un tesoro. En tu barrio, el asfalto era un lujo reciente, o quizás todavía era tierra batida que guardaba el calor del sol hasta muy tarde. Tú te sentías parte de un engranaje donde todos se necesitaban, donde el intercambio de unas pocas pesetas por un servicio bien hecho era un pacto de respeto y supervivencia. Tú te parabas frente a la casa, entre las sombras alargadas de la tarde, y veías aparecer la silueta del afilador con su gran rueda de madera o su bicicleta transformada en taller ambulante. El escenario era siempre el mismo, el sol de media tarde creando contrastes sepia sobre las paredes, el olor a guiso que escapaba de las ventanas abiertas y el murmullo de las vecinas que, al igual que tú, salían con sus fardos de herramientas metálicas. Tú observabas con fascinación aquella máquina prodigiosa. Era un ingenio de correas, poleas y una gran piedra circular que esperaba ser despertada. El afilador, un hombre de rostro curtido por el viento y manos ennegrecidas por el esmeril, te dedicaba una sonrisa breve mientras se preparaba. Tú te fijabas en sus gestos precisos, cómo desplegaba el soporte, cómo comprobaba la tensión de la cuerda. El aire se llenaba de una expectación casi mágica. No había motores ruidosos, solo el esfuerzo humano y la mecánica sencilla.
Tú sentías el olor del aceite viejo y el polvo de piedra que comenzaba a flotar en el ambiente. Era un olor seco, metálico, un aroma que para ti significaba que las cosas iban a volver a funcionar. En aquel entonces, tú comprendías que la paciencia era una virtud. No esperabas resultados instantáneos, disfrutabas del proceso, de ver cómo la destreza de un hombre transformaba un metal inútil en una herramienta capaz de cortar el viento. Cuando el afilador comenzaba a pedalear, tú quedabas hipnotizado. El ritmo era constante, un compás que marcaba el latido del barrio en ese momento. Tú veías cómo la gran piedra de esmeril empezaba a girar, primero lentamente y luego con una velocidad que la hacía parecer una mancha borrosa de color sepia oscuro. Y entonces llegaba el momento cumbre. El maestro tomaba el primer cuchillo de tu madre, lo acercaba a la piedra con una inclinación que solo los años de oficio podían enseñar, y de repente el silencio se rompía con un chirrido agudo y vibrante. Tú veías saltar las chispas, esos hilos de fuego dorado que brotaban del contacto entre el acero y la piedra, iluminando el rostro del afilador con un resplandor efímero. Para ti, niño o joven de entonces, aquello era mejor que cualquier fuego artificial. Eran estrellas fugaces, atrapadas en tu calle, un espectáculo de luz y sonido que se repetía con cada pasada. Tú te acercabas lo más que podías, sintiendo el calor leve que desprendía la fricción, hasta que tu madre te tiraba suavemente del brazo para que no te quemaras. El olor a metal quemado se mezclaba con el aroma del jazmín de algún jardín cercano o el polvo que levantaba el viento. Tú observabas las manos del hombre, firmes y seguras, guiando el filo con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su trabajo. Tu abuela te decía que ese hombre tenía el secreto del acero en sus dedos, y tú le creías ciegamente. Tú recuerdas los diálogos que se tejían en la acera mientras el trabajo avanzaba. No era solo una transacción comercial, era un evento social. Tu madre hablaba con la vecina del quinto sobre el precio de la carne o la salud de los parientes, mientras el sonido de la piedra servía de fondo musical. Tú escuchabas al afilador contar historias de otros pueblos, de caminos recorridos y de tormentas que lo habían sorprendido en mitad de la nada. Tú te imaginabas esos viajes, viendo en su bicicleta o en su carro un vehículo de aventuras infinitas. En tu mente de joven, el afilador era un navegante de caminos de tierra, un hombre libre que traía noticias de lugares que tú solo conocías por los mapas de la escuela. Cuando terminaba con una pieza, el hombre pasaba el pulgar por el filo con una pericia que te hacía contener el aliento. Luego, te entregaba el cuchillo, todavía tibio por la fricción. Tú sentías ese calor residual en tus palmas, una energía viva que parecía haber despertado al objeto. Pagabas con las pesetas que tu madre te había dado, sintiendo el tacto del metal de las monedas pasando a aquellas manos callosas. Él te daba las gracias con un gesto de cabeza, recogía sus bártulos con una eficiencia asombrosa y volvía a soplar su chiflo. Tú te quedabas allí parado, viendo cómo su figura se iba haciendo pequeña en la distancia, mientras el sonido de su silbato se desvanecía entre los ecos de las casas, dejando tras de sí un silencio lleno de nostalgia. En tu barrio, todos se conocían por el nombre o por el apodo. Tú sabías que si el afilador pasaba, también pasaría pronto el paragüero o el vendedor de miel. Era una comunidad tejida con hilos de confianza y cercanía. Tú recuerdas a don José, el panadero, que salía a la puerta a comentar el clima, o a doña Carmen, que siempre tenía un trozo de bizcocho para ti. Las historias de los vecinos se mezclaban con la tuya propia. Tú creciste escuchando los éxitos y las penas de los que vivían a tu alrededor. Aquel hombre que afilaba tus cuchillos era parte de esa familia extendida que era el barrio. Tú sabías que volvería en 2 o 3 semanas, siguiendo su ruta invisible pero exacta. Había una seguridad reconfortante en esa repetición.
Tú no temías al futuro porque el presente estaba lleno de estas certezas manuales y honestas. Las tardes de tu juventud estaban hechas de estos encuentros, de ver a los hombres trabajar con sus manos, de aprender el valor del esfuerzo y la importancia de cuidar lo que uno poseía. Tú te sentías seguro bajo el manto sepia de tu cotidianidad, donde el mayor drama era que se te escapara la pelota o que el afilador pasara de largo si no estabas atento. Pero un día, sin que tú te dieras cuenta, las cosas empezaron a cambiar. La modernidad llegó con sus luces brillantes y su plástico de colores, desplazando poco a poco ese tono sepia que tanto amabas. Tú empezaste a ver cómo aparecían tiendas grandes, donde los cuchillos eran tan baratos que no valía la pena arreglarlos. La cultura del usar y tirar se instaló en tu vida como un invitado que no se quiere ir. Tú viste cómo las manos de los artesanos se quedaban sin trabajo, sustituidas por máquinas automáticas y objetos desechables que no tenían alma ni historia. Ya no escuchabas el chiflo con la misma frecuencia. El sonido se fue volviendo más tenue, más raro, hasta que un día te diste cuenta de que hacía meses que no pasaba nadie ofreciendo afilar tus herramientas. Tú sentías una punzada de tristeza al mirar el cajón de tu cocina, lleno de objetos sin personalidad que comprabas y tirabas sin pensar. Se perdió el ritual, se perdió la espera y, sobre todo, se perdió esa conexión humana entre el creador y el usuario. Tú te diste cuenta de que al desaparecer el afilador, también se marchaba una forma de entender el mundo donde el respeto por el objeto era, en realidad, respeto por el trabajo ajeno y por el propio sustento. Hoy, cuando tú caminas por las calles modernas de ciudades que ya no huelen a piedra ni aceite, a veces crees escuchar un silbido lejano. Te detienes, con el corazón latiendo un poco más rápido, esperando ver aparecer aquella figura entre el tráfico ruidoso y la prisa de la gente que no se mira a la cara, pero es solo un espejismo de tu memoria. Tú sabes que aquellos afiladores, en su mayoría gallegos, que recorrían el mundo con su barallete, ese idioma propio que usaban para que nadie más los entendiera, son ahora figuras de museo o leyendas que cuentas a tus nietos. Tú les hablas de las chispas, de los tonos sepia de tu calle, de cómo el mundo era más pequeño pero mucho más cálido. Les explicas que antes las cosas duraban toda la vida porque había personas dedicadas a cuidarlas. Tú les dices que la verdadera riqueza no estaba en tener muchas cosas, sino en saber mantener las que tenías. A veces, cuando encuentras en un mercadillo un viejo chiflo de madera, lo tomas entre tus manos y cierras los ojos. En ese instante, tú vuelves a tener 10 años, vuelves a estar en la cocina de tu madre y vuelves a sentir esa emoción indescriptible de correr hacia la puerta porque el afilador ha llegado a tu calle. Aquellos tiempos que tú viviste no volverán, pero viven en ti cada vez que decides no tirar algo que todavía puede ser reparado, cada vez que valoras el trabajo manual y cada vez que te detienes a observar la belleza de lo cotidiano. El afilador no solo sacaba filo al acero, también sacaba brillo a la convivencia y a la dignidad de la vida sencilla. Tú eres el guardián de esos recuerdos, el puente entre aquel mundo de tonos sepia y este presente tan acelerado. El mensaje que te queda, después de tantos años, es que lo humano siempre será más valioso que lo tecnológico y que un encuentro en la acera vale más que 1000 mensajes en una pantalla. Tú sabes que aunque el oficio haya muerto, la esencia de lo que representaba, la durabilidad, el cuidado, la comunidad, debe seguir viva en tu corazón. ¿Recuerdas cuando tú eras feliz con tan poco? Cuéntanos en los comentarios qué sentías tú cuando veías saltar esas chispas doradas en tu calle, qué cuchillo era el que siempre llevaba tu madre a afilar, o cuál era el sonido que definía las tardes de tu infancia en el barrio. Queremos leer tu historia, porque tus recuerdos son el tesoro más grande que nos queda de aquellos tiempos que, aunque pasen los años, siempre guardaremos en nuestra memoria
con el cariño de quien recuerda a un viejo y buen amigo. Sería un honor para nosotros que compartieras ese pedacito de tu vida con todos los que, al igual que tú, todavía esperan, en algún rincón del alma, volver a escuchar el silbato del afilador.